El camino histórico del pueblo judío, que inicia con una revolución de esclavos, es la lucha contra la opresión. Cierto. Bueno, pues si tú eres un opresor, pues te cae gordo el pueblo judío. Creo que el objetivo final era secuestrar a un buen número de judíos para luego ponerse a negociar con el gobierno israelí condiciones para soltarlos. Está lleno de subterráneos, túneles subterráneos, el suelo mismo de Gaza, como si fuera un hormiguero eso. Y todo abajo son almacenes de armas y túneles para mover personal terrorista de un lado a otro. Si se está cometiendo un crimen contra árabes civiles en Gaza, lo está cometiendo Hamás. Israel está tratando de protegerlos. Familia Típica, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde conocemos y aprendemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado muy especial. No sé todavía si es nerd, si está operado del cerebro. Todavía no lo leo muy bien porque es catedrático del ITAM, antropólogo político e historiador, maestro en ciencias sociales por la Universidad de Chicago y doctor en antropología evolutiva y sociocultural por la Universidad de California en Los Ángeles. Paco Gil, ¿por qué estudias tanto? Te decía que no me gusta ver deportes. Sí, exactamente, por eso estudiaste. Invité a Paco Gil, les voy a decir por qué. Si hay alguien que yo creo que es una persona verdaderamente experta y estudiosa de la situación que está pasando en Medio Oriente, es Francisco Gil. Es un estudioso, lo conozco desde hace muchos años, lo respeto y lo quiero mucho. Y la razón que invité a Paco es que me ayude y nos ayude a entender con mucha claridad lo que está pasando en el conflicto de Medio Oriente. Te voy a hacer preguntas, Paco. Yo creo que bastante facilitas para ti, pero creo que si no me voy al origen de todo esto, no vamos a entender lo que está pasando. Bueno. Entonces, bienvenido, hijo. Muchas me gracias. encanta que estés en Platicando. Oh. Y gusto es mío. A ver, ¿existe el país llamado Palestina? No. ¿Y por qué hablan tanto de los palestinos? Bueno, no podemos hablar de palestinos antes de 1920. Porque en 1920 es cuando se crea el Mandato Británico de Palestina. Y antes de eso, en esa zona nadie decía yo soy palestino y tampoco había alguna demarcación, digamos, territorial, o tradicional o formal en el Imperio Otomano que se llamara Palestina. Los habitantes de esa zona se referían al lugar como Bilad al-Sham. Se consideraban que estaban en Siria, que era parte de Siria, así es como ellos lo veían. Palestina es un término que se usaba sobre todo en Occidente, porque viene de cuando el Imperio Romano concluye un genocidio contra el pueblo judío de la antigüedad en el siglo I y II, año 135 termina el genocidio, con la derrota de Bar Kosiba o Bar Kokhba. Y después de que concluyen los romanos ese genocidio, ahora sí pueden reimponerse sobre los judíos como ellos querían, y además de prohibir la conversión al judaísmo con pena de muerte y otras medidas, arrasan por completo la ciudad de Jerusalén, le cambian el nombre a Aelia Capitolina, le cambian el nombre a la provincia, que se había llamado de Judea, antes Reino de Judá, y le ponen ahora sí Siria-Palestina. Y prohíben la entrada a los judíos, y ahí en lo que había sido Jerusalén, construyen una ciudad griega. Entonces lo que estaban haciendo, importan muchos griegos para vivir ahí, entonces lo que estaban haciendo los romanos era un proceso de lo que llamamos limpieza étnica. Estaban tratando de borrar a los judíos de su propio país. Y de ahí viene el nombre de Palestina. Entonces Palestina en realidad, en términos políticos, quiere decir esta no es tierra de judíos ni se permiten. Eso es lo que quiere decir en términos políticos. No sabía. Bueno, es que esa es la función de Palestina. Etimológicamente quiere decir otra cosa, quiere decir país de los filisteos. Eso quiere decir Palestina, ¿no? Pero obviamente no
no tenía ningún sentido geográfico o histórico o político llamar eso Siria-Palestina, porque los filisteos habían dejado de existir siglos atrás, mucho tiempo atrás. Ya no había filisteos cuando los romanos decidieron ponerle este nombre al lugar. Entonces, en realidad, la función política del cambio de nombre es decir que no es tierra de judíos. Ok. Llegamos a 1951. La ONU, en mayoría, le da a Israel los terrenos que actualmente ocupa y le da, pues lo convierte en país. O sea, Israel, te aceptamos como país, vas a vivir ahí y Dios te bendiga, que era un desierto. Bueno, pero creo que nos estamos refiriendo al plan de partición de la ONU. No. No. Bueno, a la independencia de Israel. Ok, entonces, entonces el año es, sí, pero en 1947 es cuando se hace el voto en la ONU. En el 47. 47. Yo me equivoqué. Sí, en el 47 hay un voto en la ONU para hacer la partición de lo que había sido el mandato británico de Palestina en dos, ¿sale? Y es importante recalcar que propuso crear dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes palestinos, ¿ok? Y los judíos dijeron, bueno, va, a pesar de que ya les habían ido quitando casi todo el terreno que les habían prometido, ya quedaba muy poquito, pero dijeron, pues, con tal de tener algo, aceptamos esta partición. Los árabes dijeron, no, nosotros no aceptamos, no queremos un Estado. El líder de los árabes palestinos, Haj Amin al-Husseini, dijo, no queremos un Estado. Y Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, anunció en público lo que sí querían. Dijo, vamos a exterminar a los judíos en Oriente Medio. Eso fue, dijo, casi literalmente dijo, esta va a ser anunciando la guerra de 48, que es la guerra de independencia israelí. Azam Pasha dijo, secretario general de la Liga Árabe y discípulo de Husseini, esta va a ser una masacre como las de los mongoles y las cruzadas. Así dijo. Va a ser una guerra de exterminio y una masacre como las de los mongoles y las cruzadas. Así dijo. Casi literalmente, textualmente. Bueno, pues entonces no querían un Estado. Esto era lo que querían. No es, y esto es muy importante, porque la gente cree que lo que está pasando en Oriente Medio es una disputa territorial. Eso es un teatro. No hay ninguna disputa territorial. Eso lo podemos ver claramente en la definición de Palestina que adoptó la OLP. La OLP definió Palestina como el territorio que inventó el gobierno británico en 1920. El gobierno británico agarró en 1920 y dibujó arbitrariamente un pedazo ahí y dijo, esto es el mandato británico de Palestina. Y a los 2 años lo redefinieron y le quitaron todo lo que ahora es Transjordania. Entonces no había ninguna realidad para este vocablo Palestina. Lo estaba inventando el gobierno británico. Era una palabra que se usaba en Europa. No se usaba en el Imperio Otomano. Para nadie. Palestina, palestinos no existían. Entonces, como te decía, solamente a partir de 1920, cuando el Imperio Británico dibuja este territorio y le promete a la Liga de las Naciones que ahí va a ser una patria judía para que le dejen controlar ese territorio, porque esa fue la condición. Antes de eso no se puede hablar de Palestina ni de palestinos. Ok. Empieza a crecer Israel, tiene a sus vecinos en Gaza. ¿Qué es lo que pasaba? Israel se desarrollaba, Israel aceptaba a los palestinos en Gaza. ¿La relación cuál era? No, nos tenemos que ir más atrás, fíjate. Sí, porque, llévame nos vamos a ir más atrás porque cuando hablamos de esta presunta disputa territorial, también es importante entender que este movimiento árabe-palestino nunca ha sido un movimiento donde surge de una presión de abajo. Más bien siempre ha sido dirigido desde arriba. ¿Okay? Entonces parece un movimiento, pero no, es un asunto de las élites árabes. Entonces, cuando empezaban a llegar los judíos sionistas al mandato británico de Palestina, muchísimos pequeños terratenientes árabes querían vender sus tierras
a los sionistas que estaban llegando a cultivar. Porque otra cosa que es importante aclarar es que a nadie le quitaron su tierra a la fuerza. La gente tiene esta idea en la cabeza de que los judíos sionistas llegaron ahí porque el modelo que les ponen en la cabeza es el del colonialismo. Entonces les dicen todo el tiempo que Israel es un país colonialista, que despojó a los nativos que estaban en su propia tierra, de su lugar, etc. La historia no es esa. La historia es que los judíos sionistas llegaron y compraron tierras de los terratenientes árabes que tenían título y que querían vender, y muchísimos querían vender. Y Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que era de las familias aristocráticas terratenientes más poderosas de toda esa zona, de los árabes, él amenazaba con sus pandillas de terroristas que tenía, amenazaba a los pequeños terratenientes árabes y les decía, ay de ti si se te ocurre venderle tu predio a estos judíos que que la andaban pagando carísima, ¿no? Ay de ti, porque si la vendes, venimos, te matamos a ti y a toda tu familia. Y se los cumplían. Entonces, pues la gente acabó aterrada, ya los pequeños terratenientes ya no se atrevían a venderle a la agencia judía sus predios, y entonces llegaba Husseini con los mismos ampones y les cortaba cartucho y les decía, yo te lo compro. Y se los compraba a precios de bancarrota. Los consolidaba, se los vendía a la agencia judía, ya en latifundios más grandes, para que se volvieran kibutzim y demás, y con el dinero, porque los vendía carísimos, con ese dinero financiaba terrorismo contra los mismos judíos. Ese es Haj Amin al-Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino. Pero lo que es muy importante aquí es que era el aristócrata. Esta era la familia más poderosa de entre los árabes que vivían ahí. Ellos eran los que estaban organizando el terrorismo. Los árabes de abajo no querían matar judíos. Los árabes palestinos de abajo estaban siendo beneficiados por la inmigración sionista al mandato porque los sionistas estaban produciendo un boom económico. Entonces, ¿qué sucedía? Que la estructura social que existía en el mandato británico de Palestina, digamos, en lo que era la sociedad árabe, eran latifundios muy improductivos, pero latifundios de aristócratas, y lo que tenían abajo eran peones, que eran semiesclavos de estos señores feudales árabes, que tenían unas deudas impagables con ellos, y entonces no se podían ir. Entonces llegaban los sionistas, compraban esas tierras, los anteriores peones quedaban en libertad, y ahora se podían emplear libremente en las industrias que estaban creando los judíos sionistas, en los kibutzim, etc. Y su vida mejoraba, porque pasaban de ser esclavos a ser empleados, claro, ganando sueldos razonables, se eliminaban sus deudas, etc. Pero además, una proporción muy importante, y sin duda mayoritaria, de los judíos que estaban llegando en esa época, eran marxistas, organizados por el sionismo laborista, sobre todo. Y estos judíos venían con una ideología de solidarizarse con los trabajadores árabes. Entonces, pues eran empleados por gente que quería estar en la buena con ellos, claro, que tenía una ideología de sumar fuerzas con los trabajadores, y acababan viviendo mucho mejor. Entonces, los árabes palestinos de abajo no tenían ningún interés en salir a matar judíos. Entonces, lo que hacía Haj Amin al-Husseini, el que organizaba este terrorismo antijudío, con esta disque pantalla de nacionalismo árabe, es que iba y dirigía terrorismo contra los propios árabes palestinos para forzarlos a participar en los ataques terroristas contra los judíos. La demostración de esto es que las estadísticas dicen que en la revuelta árabe, que fue la cuarta oleada terrorista que organizó Husseini en el mandato británico, esta fue de 36 a 39, Husseini mató a 400 judíos y 2.000 árabes. ¿Por qué estaba matando tantísimos más árabes que judíos si se suponía que su movimiento era antijudío? Porque los árabes no veían cuál era el problema con que los de abajo no veían cuál era el problema con que estuvieran llegando estos sionistas a liberarlos, porque era lo que estaban haciendo. Claro. Entonces tenía que dirigir tantísima más violencia contra los árabes para hacer como que había un movimiento en contra de los judíos sionistas. Y este es el origen del conflicto árabe-israelí,
y no tiene nada que ver con tierra, demostrado por la OLP, porque la organización que creó Husseini, el mismo Husseini después de la guerra, que se llama Al-Fatah, se come a la OLP por ahí de 1970, y la OLP había sido creada por Nasser en 64. Organización de Liberación Palestina. Organización para la Liberación de Palestina es la que ahora llamamos la Autoridad Palestina, son los mismos. Lo mismo. Y esta OLP, a la hora de crearse en 1964, en su constitución pusieron que la definición de Palestina era la que había dibujado el gobierno británico. O sea que la tierra ancestral, milenaria, del pueblo autóctono palestino, que se supone que lleva ahí siglos, ¿no? Sí. Bueno, esa tierra ancestral, según la Organización para la Liberación de Palestina, que es el representante internacionalmente reconocido del pueblo palestino, esa organización dijo en su constitución de 1964 que Palestina tenía las fronteras que había dibujado el gobierno británico. Fíjate. O sea, los que saben qué es Palestina, según la Organización para la Liberación de Palestina, son los infieles extranjeros colonialistas europeos. No puede haber mayor absurdo. No puede haber mayor absurdo. Y no solamente eso. En esa misma constitución, la OLP dijo que específicamente los territorios de Judea y Samaria, lo que ellos llaman Cisjordania, y Gaza, no eran Palestina. O sea, los territorios que ahora quieren para un Estado árabe palestino, esos los definieron explícitamente en el artículo 24 de la Constitución original. Dijeron, eso no es Palestina. ¿Por qué? Porque ahí no había judíos. ¿Ves? Jordania estaba asentada ilegalmente sobre Judea y Samaria en esa fecha, en 64. Okay. Todavía no llegaba la guerra de 67, cuando lo perderían. Sí. Entonces, en 64, Jordania estaba ocupando ilegalmente Judea y Samaria. Y Egipto estaba ocupando ilegalmente Gaza. Porque en la guerra de 48, cuando habían tratado de exterminar a los judíos, en vez de aceptar un Estado árabe palestino que les acababan de ofrecer, claro, ¿no? Si fuera por territorio, se los ofrecieron en 48. Ahí estaba el territorio, no lo quisieron, ¿no? Entonces, no era por territorio, querían exterminar a los judíos como ellos mismos lo anunciaron en público antes de la guerra. Eso era lo que querían. Bueno, en esa guerra de exterminio, lo que sí logró esa guerra es que no se creara un Estado árabe palestino y no lograron exterminar a los judíos como ellos querían. Entonces se forma el Estado de Israel, pero el territorio de Judea y Samaria se lo queda a Jordania. Ese sí se lo quedaron. Y el territorio de Gaza se lo queda a Egipto. Por eso estaban ahí emplazados ilegalmente antes de la guerra de 1967, ¿cierto? Sí. La guerra de los 6 días. Sí. Ya estamos ubicados. Sí. Bueno, precisamente porque Jordania estaba asentada sobre Judea y Samaria y Egipto sobre Gaza, cuando la OLP redacta su constitución en 1964, dice Judea y Samaria y Gaza no son parte de Palestina, no lo reclamamos. Porque en la constitución. Porque ahí no había judíos. Claro. Entonces, lo que esto demuestra es que la OLP está dibujando las fronteras de Palestina para que rodeen precisamente nada más el territorio donde están los judíos. Porque de lo que se trata no es de obtener un territorio, se trata de asesinar judíos. La historia al día de hoy sigue siendo entonces esa. Es eso. Cuando sucede la guerra de 1967, al año siguiente, ¿y qué pasó en la guerra de 67? Jordania perdió Judea y Samaria, ¿cierto? Uh-huh. Siria perdió el Golán, sí. Y Egipto perdió Gaza y el Sinaí. ¿Okay? Sí, con Entonces, Israel, sí. Exacto. Entonces, después de la guerra de 67, ya no es cierto que Jordania tiene Judea y Samaria y que Egipto tiene Gaza. Ahora las tiene Israel. Sí. Bueno, en 68, la OLP reescribió su constitución y redefinió Palestina. Y en la constitución de 68, Judea, Samaria y Gaza sí están incluidas en la definición de Palestina. Lo cual demuestra, otra vez, que no tiene nada que ver con territorio. Ellos dibujan la frontera de Palestina para rodear exactamente el lugar donde están los judíos.
Bueno, vino la guerra, vino lo de Nasser, el asesinato de Anwar Sadat, que tampoco sigo sin entenderlo, el por qué, ¿cuál fue el objetivo de... ¿Cuál fue el objetivo de qué? Del asesinato de Sadat, ¿no? Lo mataron. Sí, a Sadat lo mataron terroristas que estaban molestos. Bueno, sí, pero es decir, la ideología que mató a Anwar Sadat es la ideología de no queremos la paz con los judíos. ¿Recuerdas? Las guerras habían sido de exterminio, anunciadas. La guerra de 67 también. Gamal Abdel Nasser anunció antes de la guerra de 67 que iban a exterminar a los judíos israelíes. Esta es la ideología. Entonces, cuando Anwar Sadat firma la paz con Israel, pues eso es abandonar esta causa sagrada musulmana de exterminar a los judíos israelíes. Entonces, había gente muy ofendida con Anwar Sadat por haber firmado un tratado de paz con Israel, y por eso lo mataron. Y Arafat, cuando firmó en Camp David también la paz con Begin y ¿cómo se llama? Jimmy Carter. Yo creo que ese es un ¿pero cuál es la pregunta? No fue Carter, fue Bush, ¿no? No, los acuerdos de Camp David. De Camp David, no, los acuerdos entre Menachem Begin y Anwar Sadat, ese es Carter. Carter, estoy bien. Sí. Pero más tarde se firmó en la Casa Blanca con Clinton de anfitrión. De acuerdo. El Tratado de Oslo, que fue, ese fue Rabin y Pérez de un lado y Arafat y Mahmoud Abbas del otro. ¿No sirvió para nada esos tratados de paz? Bueno, es que la pregunta es ¿por qué lo llamarías un tratado de paz? Así lo vendieron. Así lo vendieron. Lo compré, sí. Pero para entender lo que realmente era, tendrías que saber lo que no le explicaron a nadie. Que en realidad, o sea, explicarle a la gente es curioso decir que tuvieran que explicarles algo que estaba en la primera plana del New York Times en 1979. Tú dirías, bueno, pues eso tiene que ser cultura general. Pero ahí es donde empiezas a dar cuenta cómo funciona el sistema de medios, porque lo que yo he descubierto en mi trabajo es que si los medios dejan de mencionar algún hecho en particular, por completo, de forma sistemática, en 2-3 años ya nadie se acuerda que sucedió. Es cierto. Es dramático. Cierto. En 1979 sucedió algo muy dramático, que es que el ayatolá Ruhollah Khomeini tomó el poder en Irán. Claro. Y es cuando inicia el gobierno teocrático, yihadista, terrorista, que todavía gobierna Irán. Bueno, cuando sucedió esa revolución, en la primera plana del New York Times, explicaban que esa revolución la habían hecho Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. La había hecho OLP Fatah. Los terroristas palestinos eran los que habían puesto a Ayatollah Khomeini en el poder, porque ellos habían estado entrenando y armando hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano en los 70s. Y por eso, sin ellos, Khomeini no hubiera podido hacer su revolución. Khomeini estaba muy agradecido, nada más tomó el poder en Teherán, les envió un avión a Abbas y a Arafat para que fueran a Teherán a festejar con él el éxito de la revolución. Todo esto en la primera plana del New York Times, en 1979. Y estos mismos terroristas palestinos, Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, le crearon a Khomeini todo su sistema de represión interno, que se llama Savama, es con el que aplasta las libertades iraníes. Y también le ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria iraní, que es el órgano que exporta terrorismo a todo el mundo, creador de Hezbollah. Sí. Ese también lo creó Arafat. Fíjate. Todo esto en la primera plana del New York Times. Digamos, en el periodo 1979-80, esto se discutía abiertamente. Llegas a más o menos a 1983, no se vuelve a mencionar jamás. Nadie vuelve a mencionar en ningún lado. Pero si vas a los archivos, los artículos del New York Times que te digo de 79, ahí los ves, ahí siguen. Nada más, a partir de 83 lo dejaron de decir. Y a la gente se le olvidó. Yo tengo demostraciones de esto. Yo viajé a Israel hace algunos años a hablar con líderes de lo que llaman la derecha israelí.
no los del Likud, sino los de los movimientos pequeños, los patriotas israelíes, son profesionales de defender Israel. ¿No se acordaban? Les expliqué todo esto, les puse las fotos del periódico, lo que decía el periódico. Ya no se acordaban. No se acordaban que Irán había sido creado por Yasser Arafat. Profesionales de la defensa de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que pues cuando inicia todo el proceso para arrancar el tren diplomático del Tratado de Oslo, como la gente ya no se acordaba quién había creado Irán, porque llevaban años sin mencionar esta conexión, les dijeron, esta organización quiere firmar la paz a cambio de un territorio. Y la gente dijo, bueno, va. Los israelíes dijeron, va. Los judíos de la diáspora dijeron, va. Pero si les hubieran dicho, vamos a darle Judea y Samaria a Irán a cambio de la paz, nadie hubiera dicho que sí. Nadie hubiera creído que Irán quería firmar la paz. Claro. Tú no le vas a dar Judea y Samaria, que son territorios estratégicos, by the way. Judea y Samaria son colinas que sobrevuelan el Bajío, donde está casi toda la población de Israel, que es la zona de Tel Aviv-Yafo. Sí. ¿Ok? Bueno, tú no le vas a dar las colinas estratégicas en donde te atrapan entre las colinas y el mar a Irán. Obvio. A Irán no se lo vas a dar, ¿verdad? Ni de broma. ¿Y al papá de Irán sí? Tampoco. Pues no. Entonces, si les hubieran dicho en 91, que es cuando empiezan estos esfuerzos ya muy fuertes para generar este tren diplomático del Tratado de Oslo, tú les hubieras dicho en ese momento histórico a los israelíes, les hubieras recordado, oye, pero OLP Fatah es el papá de Irán, ¿eh? Lo que vamos a meter a Judea y Samaria es Irán. Si les hubieran refrescado eso a los israelíes, todos hubieran dicho que no. Pero fíjate nada más la administración de la realidad. Ya nadie se acuerda de esto. Es que son muchos eventos. Yo acabo de publicar un artículo en mi website que trato de explicar este fenómeno psicológico. Yo lo llamo amnesia retrógrada política. O anterograde amnesia se dice en inglés, no sé cómo se diga en español. Pero anterógrada supongo que se dice. Pero es una amnesia donde, por ejemplo, te recorres algunos años de tu vida, ¿no? Y un día te pegan un trancazo en la cabeza y a partir de ahí te acuerdas de todo lo que pasó hasta el día del trancazo, pero de ahí en adelante tienes episodios en los que te vas acordando, ¿no?, de lo que está pasando en el episodio y de pronto, ¡pup!, se apaga el switch y empieza otro episodio y ya no te acuerdas de esto, ya no te acuerdas. Nada más de tu vida hasta el trancazo y luego episodios inconexos, ¿no? Hay un reset. Y entonces esto lo llaman anterograde amnesia en inglés. Bueno, pues hay una película muy bonita que se llama Memento, de Jonathan Nolan y Christopher Nolan, en donde el protagonista sufrió un trauma cuando... Creo que la vi. Sí, es una obra maestra. Sí. Sufre un trauma porque un criminal los ataca y viola a su esposa y a él le pone este trancazo, lo deja por muerto. Y este cuate de ahí en adelante tiene este problema, ¿no?, que tiene estos episodios inconexos. Entonces, cada vez que se despierta de uno de estos episodios, es como si el crimen acaba de suceder y él se está despertando después del crimen, ¿no? Entonces tiene un episodio y luego hay un reset y empieza otro episodio. Y entonces, de alguna manera, desarrolla la meta de encontrar al asesino y vengarse, al asesino de su esposa. Pero entonces la única forma de poder tratar de hacer esto es, cada vez que descubre una pista en uno de estos episodios, la pone en algún documento para que la descubra en el siguiente episodio y sus anteriores yos le puedan explicar qué es lo que ha estado haciendo y qué tiene que hacer ahora, ¿no? Entonces lo primero las primeras pistas que siempre descubre cuando se despierta son las pistas que le explican el quién es y qué pasó con el accidente y la condición que tiene y todo esto. Y luego las pistas de dónde probablemente está el asesino y a dónde buscarlo y todo lo que ha ido aprendiendo. Pero no puede. Al final fracasa porque le falta demasiada información. Y como tiene un reset a cada rato, la gente se empieza a aprovechar de él.
Y entonces mucha de la información que tiene es falsa y le están tomando el pelo, etc. Y al final, como no puede hacer contacto con la realidad, le suceden cosas horribles. Y hace cosas espantosas, porque no entiende el mundo en el que está actuando. Claro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros los medios nos suspenden ciertas informaciones, no tienen que ir a censurar nada. El modelo que yo tengo del sistema de medios habla de un control muy extenso de los medios occidentales, que pueden suspender por completo la discusión de cualquier tema, y entonces para la gente desaparece de la historia. Es cierto. Desaparece de la historia. Acapulco ya no es tema. Ya no es tema. No. Ya no es tema. Entonces, con el silencio total que hicieron sobre el origen de Irán, que es el Estado que anuncia que quiere exterminar a los judíos israelíes, ¿okay? El silencio total sobre el origen de ese Irán en el trabajo de los terroristas palestinos de OLP Fatah, ese silencio total causó amnesia, es una amnesia política, y entonces la gente ya no puede reaccionar a los nuevos estímulos que les ponen enfrente de una forma adaptativa, porque están viviendo en un universo distinto al real. Ok. Israel empieza a crecer económicamente, científicamente, tecnológica. Va muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con sus vecinos en Gaza? Bueno, sus vecinos en Gaza primero estuvieron, como decíamos, ocupados por los egipcios. Sí. Y a partir de la guerra de 67, Israel tiene que ocuparse de Gaza. Sí. ¿Okay? Las condiciones de los gazatíes mejoraron muchísimo bajo la administración militar israelí, digamos en todos los sentidos materiales que tú quieras, en atención médica, en crecimiento económico, en acceso a oportunidades de empleo, etc. O sea, ¿podían trabajar en Israel? Sí, algunos, Sí. pero de todas maneras tener un gobierno que no es un gobierno árabe-egipcio ya es una mejora significativa, claro, para la gente que vivía en Gaza, ¿no? Entonces, muchas cosas mejoraron muy rápido, pero y cuando se firma el acuerdo de paz en 79 entre Sadat y Begin, había una porción de la población de Gaza que estaba a favor de la paz. Y de hecho, uno de los líderes religiosos más importantes de Gaza, le decían el imán de Gaza, lo identificaban con todo el territorio, hizo una peregrinación a Egipto a apoyar la firma por parte de Sadat del Tratado de Paz entre Egipto y Israel. Y por haber ido a apoyar la firma del Tratado de Paz, la OLP, es decir, Yasser Arafat, mató a este imán de Gaza, a Husandar. Entonces había una controversia adentro de Gaza, y había gente que quería la paz, y había gente con seguidores, inclusive en el movimiento religioso de Gaza, que estaban a favor de la paz. ¿Y qué hizo OLP Fatah? Trabajó duro para destruir el consenso que se estaba formando en Gaza a favor de la paz. Eso lo destruyó OLP Fatah. Ok, ¿cómo entra Hamás a vivir en Gaza? Bueno, Hamás entra después, porque Hamás no se forma sino hasta 1987, Okay. durante la primera intifada. Okay. Entonces es fundado por Sheikh Ahmed Yassin, y otra vez, las realidades alternativas en los medios todo el tiempo nos hablan de que Hamás es el rival de OLP Fatah, que no son amigos, que no se entienden, que tienen filosofías distintas, etc. Y entonces en esa representación, Hamás es un grupo que supuestamente está enfadado con la transformación de OLP Fatah en una paloma de paz, ¿no? Que ahora sí quisieron negociar un territorio para luego firmar la paz, y eso no es satisfactorio para los radicales de Hamás, y entonces ellos sí quieren seguir con la línea del exterminio, etcétera, y por eso no se entiende con OLP Fatah y se pelean, se supone. Esa es la representación oficial, digamos. En realidad, con muy poquita investigación que uno haga, te enteras de que eso es un espejismo.
en la constitución misma de Hamás hay un artículo dedicado nada más a hablar de la OLP, que son puros besos para la OLP. Que la OLP es nuestro hermano, es nuestro papá, es nuestro amigo, nuestro primo. Uno no se pelea con su papá y su hermano y su amigo y su primo. Vamos juntos en todo, tenemos el mismo enemigo, somos uno. Puros besos y aplausos para la OLP. Entonces, pues es clarísimo que son lo mismo. Y la OLP es representada como una organización supuestamente secular, pero la OLP es, y otra vez para crear un contraste con Hamás, que tiene una proyección pública muy franca en términos de ser una organización yihadista, ¿no? Entonces supone que la OLP es el contraste, ellos son seculares, no tienen nada que ver con el Islam. Bueno, OLP Fatah es Fatah, y Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini, que era el muftí de Jerusalén, y que lo que hizo fue pelear yihad. El muftí de Jerusalén estaba organizando una yihad en el mandato británico de Palestina. Entonces, obviamente, la ideología del grupo que él formó es la yihad. Y todo esto que nos dicen de que la OLP es secular, pues es un espejismo, y lo vemos también en la creación de OLP Fatah de Irán. Porque recordemos, OLP Fatah es el papá de Irán. Sí, Irán es un estado teocrático musulmán. Sí. Entonces, nada de que OLP Fatah es secular. No. Mentira. Bueno, entonces llegó de repente en Israel 50-55% de la población quiere que haya paz y quiere trabajar con los palestinos o los que viven en Gaza. O sea, ya no quieren desmadres. Y así van desarrollándose todos, trabajadores de Gaza se pasan a trabajar a Israel, se regresan a sus casas. Parece que había bastante armonía hasta que Hamás se vuelve loco y hace el terrorismo que acaba de hacer hace un mes. Pero es que Hamás no se volvió loco. Siempre ha sido, tienes razón. Hamás claro. Lleva años preparando esto. Hamás, y además en los años anteriores, Hamás había lanzado otros ataques contra Israel con mucha regularidad. O sea, esto no fue algo repentino ni impulsivo, ni tampoco atípico para Hamás. Atípico nada más en el sentido del enorme éxito que tuvieron penetrando Israel y matando judíos, pero no es atípico en sus intenciones, ni tampoco en su, digamos, ferocidad terrorista. Eso es lo que ellos son. ¿Cuál fue el objetivo? ¿El de siempre matar y acabar con los judíos? Bueno, sabiendo sí, que no hay forma. El objetivo de matar judíos siempre lo tienen, pero digamos, desde el punto de vista estratégico, en mi opinión, lo que quería Hamás era secuestrar a un buen número de judíos, por supuesto matar a los que se encontraran mientras hacían la operación, pero creo que el objetivo final era secuestrar a un buen número de judíos para luego ponerse a negociar con el gobierno israelí condiciones para soltarlos, y que típicamente son condiciones de que tienen que soltar, el gobierno israelí entonces tendría que soltar a muchos terroristas palestinos que están en las cárceles de Israel. Esto lo han hecho muchas veces. Y esto hubiera tenido el efecto de dividir todavía más a la sociedad israelí. Pues porque mucha gente iba a decir, sí, hay que negociar, y otros iban a decir, no, ¿cómo crees? Los israelíes ya estaban de por sí muy divididos, muy encontrados. Entonces yo creo que la estrategia era usar esto para lastimarlos más, dividirlos y debilitar la habilidad del Estado de Israel de defenderse, como que ablandando la carne para el golpe final. Ese es, en mi opinión, lo que querían hacer. Pero se encontraron con tan poquita resistencia, mucha menos de la que se esperaban, en mi opinión, que a la hora de hacer la operación, los terroristas pues se salieron del guión, porque pues esta es gente que realmente está convencida de que matar judíos es una misión sagrada. O sea, el yihadismo es una convicción. Entonces los de abajo realmente no están fingiendo nada. Esta es gente que realmente cree
que se va a morir matando judíos y que va a recibir 72 vírgenes en el cielo. Y pues gente que está de esta forma adoctrinada desde chiquitos en el gozo extático, místico que sería matar judíos, pues a la hora que entran a Israel y se dan cuenta que nadie los va a parar, pues se volvieron un poco locos. Y entonces salieron del guión y empezaron a matar a muchísima gente y se volvió una masacre muchísimo, muchísimo más grande de lo que realmente tenía sentido para esta operación. Y el efecto político de eso fue que pues se volvió más difícil que en otras ocasiones decirle a Israel, espérate, no respondas, ¿no? Y por otro lado, el efecto sobre los israelíes no fue dividirlos, sino unirlos. Y eso redundó en una contraofensiva israelí mucho más fuerte de lo que ellos esperaron que iba a suceder. Ellos creían, en mi opinión, que con los rehenes iban a lograr que Israel se quedara quieto y se pusiera a negociar. Pero fue tan tremendo el ataque que, y yo creo que fue por esto, que esto no se lo esperaban. Y entonces el ataque fue tan tremendo que lo que estamos viendo ahora pudiera llegar a terminar en la destrucción de Hamás, completamente. A ver, cuando Hamás invadió Israel y lanzó todos los misiles, que eran 5,000 y pico, no sé cuántos, toda la simpatía del mundo estuvo a favor de Israel. Cuando Israel retalió, ahora son los malos de la película. Bueno, lo que ¿Qué pasa se es que... hace? ¿O por qué son los malos de la película? No son los malos de la película, No pero los medios le inculcan a la gente esta manera de razonar donde mira, hay una manera de ver el mundo que ahora se ha vuelto muy común en las izquierdas, que tiene que ver con una cierta forma de pensar que se ha estado inculcando en las universidades durante medio siglo, en donde si tú te puedes definir como una víctima, tienes razón. No importa cuál sea el argumento, si tú te puedes definir como una víctima, tienes razón. Y si tú eres débil relativo a alguien más, eso se vuelve un muy buen argumento para decir yo soy la víctima. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista, digamos, de poder militar, de capacidad económica, organización política, desarrollo infraestructural, etcétera, es obvio que Gaza es inferior a Israel. Sí. ¿No? Entonces, si tú aplicas esta lógica que yo acabo de describir a la situación relativa de Gaza y de Israel, pues entonces Gaza es el chiquito y por lo tanto la víctima. Y entonces Gaza tiene razón. Esa es la forma de pensar que le inculcan a la gente. Entonces, si tú nada más, si tus razonamientos morales solamente siguen esta lógica y no hay nada más, entonces pues ya no importa que la gente que gobierna Gaza sean terroristas y que su ideología sea el exterminio del pueblo judío israelí y que hayan gastado hasta el último centavo en Gaza, convirtiendo todo el territorio de Gaza en una infraestructura terrorista militar. En Gaza no hay infraestructura civil. Eso es una hipocresía. Los medios están diciendo, ¡ay, los israelíes están atacando la infraestructura civil! El hospital. ¿Cuál? No existe la infraestructura civil en Gaza. Absolutamente todo es infraestructura militar. Las guarderías, las escuelas, los hospitales, las bibliotecas, todo es infraestructura militar. Está lleno de subterráneos, túneles subterráneos, el suelo mismo de Gaza, como si fuera un hormiguero eso. Y todo abajo son almacenes de armas y túneles para mover personal terrorista de un lado a otro, y víveres, etcétera, para que puedan estar ahí meses escondiéndose, etcétera. Todo Gaza es infraestructura militar. Entonces, eso no importa. Si tu forma de razonar sobre el mundo moral es solamente quién es el chiquito, porque el chiquito tiene razón, pues nada de eso importa. No importan las intenciones, no importa la ideología, no importa cómo gobiernan a su propia gente. Tampoco eso importa. No importa que el chiquito le dio en la madre a tantos inocentes. Tampoco, no, porque es el chiquito. Es el chiquito. O sea, si toda aunque no hubo razón. Aunque no había razón. No, pero si tú eres el chiquito, tú eres la víctima y tú tienes razón. Esa es la forma de razonar que le están inculcando a la gente hoy.
Y eso es muy peligroso. Eso está diseñado para producir guerras civiles. Para eso es. Una ideología que dice, el chiquito siempre tiene razón, aunque mate, aunque robe, aunque viole, aunque haga una masacre, aunque quemen niños, aunque decapiten mujeres, porque es el chiquito. Pues lo que le estás diciendo a la gente es que si ellos creen que tienen un argumento donde ellos se pueden definir como la víctima, ellos pueden dirigir cualquier violencia a quien sea. Ese es el argumento que se está vendiendo. Eso va a producir guerras civiles en todos lados. La justicia no puede ser reducida a tamaño, no. Una persona pequeña puede ser una persona malvada y puede estar haciendo cosas horribles, y el hecho de que sea pequeño no lo justifica. Entonces, el hecho de que Gaza sea más pobre que Israel y que Gaza sea más chiquito que Israel no justifica que esta gente salga a matar abuelas y a quemar bebés y a decapitar gente. No. Obviamente que no, pero esa es la forma de razonar que las universidades han estado enseñando. Por eso vemos a todos estos chavos con ideología izquierdista tomando siempre partido con el que definieron en los medios como el más chiquito. Y entonces ese siempre tiene razón. Y esta manera de pensar es la que saca a la gente a las calles a disque defender Gaza, porque se supone que defender al chiquito te vuelve un revolucionario, ¿ves? Claro. Te da ese prestigio de revolucionario. Pero ya no pueden pensar. Esta es una generación, esta gente ya no puede razonar sobre problemas morales. Ya no pueden ver a una verdadera víctima. Lo único que pueden ver es esta representación ortodoxa de la ideología de quién es una víctima, no a la verdadera víctima. O sea, ya no se pueden fijar en el daño que causan, ¿ves? Y esto es muy peligroso. Debemos de combatir esto, lo debemos de explicar, porque las mentes de la gente están siendo envenenadas. Pero, ok, Israel decidió defender su derecho de vida, de existir. Y obviamente pues, se metió al lugar chiquito y les está dando una madriza del tamaño del mundo. ¿Cuál es el estatus hoy de esta guerra y el argumento de Netanyahu? Bueno, el estatus de la guerra es que todavía no han destruido por completo a Hamás. Han hecho un trabajo, yo creo, hasta ahorita razonable, de desmantelar la infraestructura que tenía Hamás en Gaza. Pero no han terminado, y el peligro, en mi opinión, para Israel es que ceda a la presión internacional, se detenga, como parece ser que ya están anunciando que van a hacer, para que suelten a los rehenes y ahora sí ponerse a negociar como quería Hamás desde el principio y debilitar a la sociedad israelí, porque la controversia que va a resultar de cualquier negociación va a hacer pedazos la unidad en Israel. Ahora Netanyahu lo quieren meter a la cárcel. No, bueno, pero eso es punto y aparte. El punto es que a ellos les interesa destruir la moral de los israelíes. Por eso la campaña mediática internacional acusando a los israelíes de estar cometiendo genocidio. Sí. Eso está diseñado para causarle a los... ¿Qué quieren los judíos desde que salieron de los guetos en el siglo XIX? Paz. Pero sí, pero lo que quiere decir la paz para los judíos es que los acepten los gentiles. Sí. ¿Ves? Que los gentiles finalmente los acepten, que los dejen de despreciar y de matar. Entonces, cuando los medios de información grandes de todo el mundo gritan que los judíos están supuestamente cometiendo genocidio en Gaza, cuando se supone que los judíos son los defensores de que no se cometa ya ningún genocidio, porque sufrieron uno en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa acusación está diseñada para apabullarlos. Para que digan, ay, no, ¿cómo? Sí, no, mejor nos detenemos. ¡Qué barbaridad! Nos están acusando a nosotros de genocidio. Hay que detenernos. ¿Ves? El objetivo de esa acusación es esa. Y entonces, el peligro, pero obviamente la acusación es falsa, porque... No es... Sí es cierto que algunos civiles, y quizá muchísimos, se están muriendo en Gaza. Sí es cierto. En la guerra siempre se mueren algunos civiles. Y sí es cierto que Israel invadió Gaza. Eso también es cierto. Pero no puedes simplemente juntar esas dos afirmaciones para concluir que Israel tiene la culpa de esas muertes civiles. Porque esas muertes civiles están sucediendo, número uno, porque jamás atacó a Israel. Claro. Si jamás no hubiera atacado a Israel, Israel no se mueve, nadie se muere en Gaza. Número uno. Número dos. La política de Hamás es producir muertes de árabes civiles.
Esa es su política. Qué horror. Los usan de escudos humanos. Entonces, ellos, ¿qué hace Israel? Israel tiene la política contraria. La política de Israel es avisarle a los civiles árabes en Gaza para que se salgan de donde va a haber una operación. ¿Okay? Y hacen muchos esfuerzos por avisar. Tiran papelitos y mandan correos y llamadas de todo. Entonces, si Israel está tratando de que esos árabes civiles sobrevivan sus operaciones militares, mientras que Hamas, que tiene la política contraria, está apuntándole a estos pobres árabes civiles y le cortan cartucho y les dicen, no, tú te regresas a estas estructuras de las que los israelíes te están tratando de sacar, ¿no? Vas para adentro otra vez, porque quieren que cuando caiga el misil o, ¿no? Ahí estén para que se mueran, y entonces generar este argumento en los medios, y que los medios y todo el mundo empiece a gritarle a los israelíes que están cometiendo genocidio en Gaza. No. Si se está cometiendo un crimen contra árabes civiles en Gaza, lo está cometiendo Hamas. Israel está tratando de protegerlos. ¿Quién mantiene a Hamas? Hamas lo mantiene el mundo entero. Llega dinero inclusive de Estados Unidos. Mucho dinero de Estados Unidos. Y por supuesto del mundo musulmán. Y de todo Occidente, y de la ONU, y de la Unión Europea. A Gaza entra... ¿A terroristas? Claro. Llegan cantidades fabulosas de dinero a Gaza. No sé. A ver, nada más empezó la guerra de Yo Hamas. creí que era Irak. Irán también, obviamente Irán también. Pero nada más empezó la guerra de Hamas contra Israel, esta que estamos discutiendo. Joe Biden anunció que iban a mandar $100 millones a Hamas. Entonces te dicen, vamos a mandar $100 millones. Esto es ya iniciada la guerra. ¿Para qué? Pues porque Israel estaba haciendo operaciones en Gaza y destruyendo edificios y demás. Entonces Biden dijo, vamos a enviar $100 millones para la reconstrucción de Gaza. ¿Con $100 millones? No, ese no es el punto, Carlos. El punto es que en Gaza no hay quien reciba esos $100 millones que no sea Hamas. Correcto. Esos $100 millones son para Hamas. Entonces ellos los pueden etiquetar como quieran. Es dinero para Hamas. Estados Unidos está financiando Hamas. Y un mes antes del ataque de Hamas, del 7 de octubre, Estados Unidos liberó $6,000 millones para Irán, que, como bien dices, está financiando Hamas. Entonces, hay dinero que se le da directamente a Hamas y hay dinero que le dan a Hamas a través de Irán. Pero Estados Unidos está financiando a Hamas con muchísimo dinero. Pero no te debe de sorprender. Te voy a decir por qué. Porque antes, en esta misma conversación, estuvimos discutiendo muy largamente, porque yo hice mucho énfasis en esto, pero ya se te olvidó, que OLP Fatah creó a Irán. No. Bueno, ¿quién hizo el proceso diplomático para meter a OLP Fatah a Israel? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos metió al papá de Irán a Israel a que gobernara a los árabes en Judea y Samaria, y está financiando a Irán y está financiando a Hamas. Y entonces, ¿qué? ¿Tú visualizas una pausa, un final infeliz pronto, o Israel va a seguir dándoles en la madre? ¿Te refieres a la guerra propiamente del 7 de octubre? Sí. Híjole, yo quisiera poder predecir que Israel va a proseguir esta guerra hasta acabar por completo con Hamas. Me encantaría, pero no puedo predecir eso. Porque lo que sucede en cada conflicto que tiene Israel con uno de sus enemigos es que no lo dejan ganar. Inmediatamente le hacen presión a Israel para que no pueda ganar. Entonces, y cuando gana, inmediatamente hay presión internacional para que regrese los territorios. Entonces lo atacan en la guerra de 67 y Israel termina controlando Judea, Samaria, el Golán, Gaza y el Sinai. Inmediatamente empezó el esfuerzo diplomático de Estados Unidos para que Israel soltara el Sinai. Pero al día siguiente empezó eso. ¿No? Entonces, y cuando Hezbollah ataca y Israel se defiende, no, espérate, ahí muere, cesa el fuego. ¿Por qué cesa el fuego? Hezbollah es una organización terrorista. ¿Por qué cesa el fuego?
¿A quién están protegiendo? Pues a los terroristas. A los terroristas. ¿Por qué? Porque metieron a OLP Fatah a Judea y Samaria. Porque están financiando a Irán y a Hamas con una mano y con la otra. ¿Pero por qué los financian? ¿Cuál pudiera ser la razón de financiar a los terroristas que quieren destruir el Estado de Israel? Destruirlo. Esa sería mi hipótesis. Si tú estás financiando a los terroristas que quieren destruir el Estado de Israel, ¿cuál sería tu motivo? Pues yo diría destruir el Estado de Israel. Bueno, pues es que los terroristas que quieren destruir Israel para eso son. Entonces, si los estás financiando, ¿cuál pudiera ser tu motivo? Destruir Israel. Esa sería mi hipótesis. Uf. Hezbollah está en Líbano. Hezbollah está en Líbano. En el norte de Israel. Al norte de Israel, sí. También inició ataques y luego los frenó. Hezbollah ha hecho algunos disparillos. Sí. Nomás como para decir... Aquí estoy. Aquí estoy y no me agacho, pero en realidad sí se están agachando. Y ¿cómo se llama el jefe de Hamas? Khaled Meshal, se andaba quejando en público de Hezbollah. En público dijo, qué bárbaro, Hezbollah, ¿por qué no se mueve? Aquí estamos peleando nosotros y nadie nos ayuda, y se quejó de los países árabes y ¿por qué nadie le entró? Lo que pasa es que, bueno, en mi opinión, eso todo es consistente con la hipótesis que te di de que la operación no salió como ellos esperaban. O sea, se volvió un ataque mucho, mucho más grande del que realmente habían planeado, y pues nadie estaba listo para esta respuesta israelí, ni tampoco están listos los enemigos de Israel para el ataque conjunto que sí han estado preparando durante años. Entonces, pues, están muy enojados y unidos ahorita los israelíes, y los israelíes son militarmente fuertes, y yo creo que ahorita todo el mundo se asustó, y nadie le quiso entrar al mismo tiempo con Hamas. Dijeron, no, imagínate que nos partan la cara ahorita también los israelíes. Los israelíes tienen armas nucleares, Sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Entonces, no las confiesan, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo que efectivamente se generó aquí una situación que jamás nos esperaba. Yo creo que eso fue lo que pasó. Es que yo no había pensado esa posibilidad que tú me estás diciendo, ¿Cuál? de que indirectamente también quieren la desaparición de Israel, si apoyas a unos terroristas. Sí. O sea, yo no creo que meter al papá de Irán a Israel lo pueda hacer un amigo de Israel. Y Obvio. eso, ¿no? Obvio. Pero está todavía peor, porque habíamos platicado hace rato que este papá de Irán, OLP Fatah, fue ella misma, esta organización creada por Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y lo que todavía no te he platicado es que Husseini, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo con Hitler. Ah, no sabía. Estuvo con Hitler, lo convirtieron en un alto nazi, tenía su propia dependencia nazi, se llamaba Bureau des Gros Mufti, y Husseini le dieron un presupuesto, y Husseini organizó divisiones enteras de la SS que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto. Así, señor, y esto no es lo peor. Según el testimonio de Dieter Wisliceni, que fue brazo derecho de Adolfo Eichmann, el reconocido director del sistema de campos de muerte, Wisliceni, que fue ejecutado por el Tribunal de Guerra de Nuremberg, pero antes de ser ejecutado dio muchísimo testimonio sobre un montón de cosas, muy cuidadoso, según los fiscales, y sobre Husseini, Wisliceni afirmó que cuando llegó a Berlín, porque llega a Berlín en octubre de 41, y es recibido, finales de octubre, y es recibido como jefe de Estado, ¿no? Los nazis creían que Hussein iba a ser el siguiente califa y estaban muy interesados en él. Era un tipo muy famoso, muy influyente. Y lo recibieron con todo el protocolo y la fanfarria y la pompa y circunstancia. Y se sienta inmediatamente a tener una junta con Hitler y pactan que juntos van a exterminar a los judíos en Oriente Medio.
Y ahí está el documento de las minutas de la Junta. Yo lo enseño en uno de mis documentales. Y enseño también el video de cuando llega Husseini a Berlín y Hitler lo saluda y se sientan a platicar. Todo eso lo filmaron los nazis. Y dice Vizzini que después de que llegó, se volvió el mejor amigo de Eichmann y que juntos diseñaron todo el sistema de campos de muerte y lo administraron juntos. O sea que el padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador del pueblo judío europeo. La gente dice, porque no sabe, no conoce esta historia, se la pasan diciendo, oye, los palestinos no le deben nada a los judíos. El padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador del pueblo judío europeo. Y cuando terminó esa guerra, Husseini se escapó, se fue, bueno, lo dejaron escapar, en realidad, porque lo tenían bajo arresto domiciliario, imagínate, en las afueras de París. Se salió, se fue a una embajada árabe, le dieron un pasaporte, se largó a Cairo. Y en Cairo estaban llegando nazis alemanes refugiados, escapando a la justicia, y venían a que los protegiera Nasser, que había sido aliado de los nazis durante la guerra. Y Nasser ahí los recibe, los protege, y Husseini los aprovecha, algunos de ellos, para darle entrenamiento a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y a algunos otros adolescentes en los 50s. Y estos se vuelven el núcleo de Al-Fatah, que luego se convierte en la OLP, que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que está gobernando a los árabes en Judea y Samaria. Eso tampoco se lo explicaron a los judíos israelíes ni a los judíos de la diáspora. Y cuando yo me metí a la biblioteca de mi universidad, yo estaba en la Universidad de Pensilvania, a estudiar la historia del movimiento sionista y la historia del movimiento palestino, aprendí todo esto. Ahí está todo. Ahí está todo. En 1948, creo que fue, que se publicó este libro, en 1948, un autor de nombre Maurice Perelman escribió un libro entero sobre Husseini, documentando todo lo que te estoy platicando aquí. No la parte de Al-Fatah, porque eso es posterior, pero todo lo de la Guerra Mundial. Era famoso, todo el mundo sabía quién era. Había parlamentarios en el House of Commons de Londres gritando que había que enjuiciar a Husseini cuando todavía estaba bajo arresto domiciliario, gritando que había que enjuiciarlo por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero lo dejaron de mencionar, Carlos. Regresando al tema que decíamos, lo dejaron de mencionar. Por ahí de los 50 ya nadie lo volvió a mencionar. Y entonces ya nadie sabía quién era. Yo ya era doctor, ya empleado en la Universidad de Pensilvania. Se suponía que yo era experto en conflicto étnico. Yo nunca había oído hablar de Husseini. Yo estaba en una de las mejores universidades del mundo. Me había graduado de una de las mejores universidades del mundo. De dos. Nunca había oído hablar de Hussein. Antes de que yo publicara mi documentación, bueno, la documentación que aprendí que existía sobre Husseini, nunca había oído hablar de este señor y no podía yo entender el contexto del conflicto árabe-palestino. Una vez que lo documenté y lo publiqué, pude recibir evidencia de cómo realmente funciona el sistema, porque la consecuencia de publicarlo fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. ¿Porque los publicaste? Porque publiqué esta documentación, que yo la había sacado de la misma biblioteca de la universidad. ¿Y qué argumento te dieron para despedirte? Me dijeron que esto no se puede decir. Tal cual. Así. Ahora, estamos en el 25% del siglo XXI. ¿Por qué siguen con esa necesidad? ¿Dónde nace el objetivo de destruir al pueblo judío? Cuando además el pueblo judío es el 0. O no sé qué porcentaje de la población mundial. O sea, no llegamos ni al obviamente 1%. La razón tiene que ser muy importante. Tiene que ser muy importante. Me imagino. Tiene que ser, porque se organizaron todas las clases de Occidente para lograrlo a mediados del siglo XX. O sea, la conspiración que se armó para asesinar al pueblo judío europeo fue gigantesca y muy bien financiada. ¿Okay? Y para poder armar todo ese aparato, se lanzó una guerra mundial.
Entonces, obviamente la razón tiene que ser profunda, muy importante. Y yo creo que esa razón es que el efecto que han tenido los judíos en la historia política de Occidente ha sido el de mover las sociedades occidentales en la dirección de la liberalización de la política. O sea, nos han estado, el pensamiento judío, el ejemplo judío, nos ha estado moviendo en la dirección de la democracia durante siglos. Y las clases gobernantes, en mi opinión, las élites de poder, que pierden poder con esta transición hacia la democracia en la que hemos estado durante mucho tiempo, pues no aprecian ese cambio. Ellos preferirían tener el poder que tenían cuando, o digamos la diferencia de poder que tenían cuando estábamos en el medioevo. Es que yo creo que el poder máximo que pueden tener los judíos es el conocimiento. Claro, pero yo de eso estoy hablando. Somos gente pacifista. De eso estoy hablando. Claro, o sea, yo no estoy hablando, cuando yo hablo de poder, yo me estoy refiriendo a las élites de poder no judías. Es decir, la gente que realmente gobierna, que no son los judíos, exacto. Pero, la gente que realmente gobierna no aprecia favorablemente el efecto que ha tenido el pueblo judío en Occidente, porque lo que han hecho... ¿Qué es el pueblo judío? El pueblo judío es una etnia y religión organizada alrededor de un mito de origen, que es una revolución de esclavos. Sí. ¿Cierto? Cierto. Bueno, entonces la ley que le entregan a Moisés, el líder de esa revolución de esclavos, después de que los israelitas escapan a su amo, el faraón, y acaban en el desierto del Sinaí, pues esa es la ley de los esclavos liberados. Es la ley para que no vuelvan a oprimir a este pueblo jamás. ¿Okay? Entonces, el camino histórico del pueblo judío, que inicia con una revolución de esclavos, es la lucha contra la opresión. Cierto. Bueno, pues si tú eres un opresor, pues te cae gordo el pueblo judío. Y la correlación es perfecta. Si tú te fijas, en el siglo XX, los que estaban exterminando a los judíos estaban esclavizando al resto del mundo. ¿Cierto? Los nazis. Seguro, seguro. Asesinando al pueblo judío, esclavizando a todo el mundo. El zar estaba organizando grandes matanzas de judíos, ¿cierto? Saqueos, etcétera, pogromos, y estaba esclavizando a todo el mundo. Sí. Todo el mundo era esclavo en el Imperio Ruso. Bueno, otra vez, la misma correlación. Y a Siberia y demás. Exacto. No, pero en todos lados. Sí, los rusos todos eran esclavos. Claro. Te vas para atrás, tienes a la Inquisición. Los inquisidores estaban organizando, y los frailes dominicos y franciscanos estaban organizando grandes matanzas de judíos. Y la Inquisición estaba esclavizando a todo mundo. Te vas más para atrás y tienes al Imperio Romano. El Imperio Romano organizó un gran genocidio de judíos. El Imperio Romano estaba esclavizando a todo mundo. Te vas más para atrás, tienes a los greco-macedonios. Los greco-macedonios también hicieron un genocidio de judíos. También estaban esclavizando a todo mundo. Entonces, tienes un patrón que es perfectamente consistente a lo largo de toda la historia occidental, en la cual ves que los opresores que quieren hacer esclavos de todos los seres humanos tienen una animosidad muy especial en contra de los judíos. No es una coincidencia. Los judíos son un pueblo anclado en el mito de origen de una revuelta de esclavos, poseedores de una ley, que es la ley de los esclavos liberados, que por supuesto tiene el efecto de inspirar a otros pueblos a pensar, igual yo tampoco tengo que ser un esclavo, ¿no? Yo también quiero la protección de esa ley. Oye, está chido el Dios invisible de los judíos. A ver, oye, y hablan de un Mesías que va a venir y que va a soltar las cadenas de todo mundo, porque el concepto judío de Mesías no es como el cristiano, no se trata de un sacrificio expiatorio, se trata de un líder político que va a liberar a toda la gente oprimida y entonces va a instituir la ley de Moisés para que todo el mundo pueda ser libre. Ese es el concepto judío. Es un Superman, es un hombre araña, el Mesías. De ahí vienen los superhéroes modernos, todos están inspirados en el concepto judío de Mesías, no están inspirados en el concepto griego de héroe. Los héroes griegos eran criminales, ¿no? Los héroes como Aquiles, claro, Hércules, eran criminales, mataban inocentes. Bestia, sí, claro, sí. porque la cultura griega es la violencia, la esclavitud, etc. En la escuela nos enseñan que la democracia moderna viene de los griegos. No es cierto. Los griegos en Atenas... Hablan por los filósofos, ¿no? No, los filósofos son respetables, pero la cultura política de los antiguos griegos no era la democracia como nosotros la entendemos.
usaban una palabra que nosotros también usamos. Ellos la pronunciaban democracia y nosotros decimos democracia, y obviamente hay un vínculo histórico entre esas dos ortografías, pero el significado de democracia en el castellano moderno es que todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante la ley, en principio, todos tenemos acceso a las cortes, todos tenemos derecho al sufragio, todos debemos de tener las mismas oportunidades educativas, este tipo de cosas. Esto es lo que nosotros entendemos por democracia moderna. En la sociedad griega, según el censo que hizo Demetrio de Falero, por ahí del año 310, había 20.000 ciudadanos, que eran todos soldados, los que mantenían a la gente de abajo aplastada. 20.000 ciudadanos, 400.000 esclavos. 20.000 ciudadanos, 400.000 esclavos. Se supone que le aprendimos la democracia a ellos. Imagínate. La democracia no viene de allí. La democracia viene del principio judío de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y de ese principio se desprende la idea de que todos tenemos que ser iguales ante la ley, porque en la ley judía todos somos iguales ante la ley. Es cierto. ¿No? Entonces, de ahí viene la democracia, de la influencia del pueblo judío. Y los opresores, que son de ideología grecorromana, que controlan el sistema educativo y el sistema de medios y que nos crean este envoltorio de realidad, esos opresores lo que quieren es destruir la influencia del pueblo judío para poder abolir este movimiento hacia la democracia, hacia más igualdad, más libertades para todos, más sociedades más justas y compasivas, donde no se oprime a nadie. Eso es lo que ellos quisieran destruir. Entonces, si tú lo que quieres es destruir todas las bondades en derechos, en oportunidades, en igualdad, etcétera, que te da la democracia, pues tu mayor enemigo es el pueblo judío, porque el pensamiento judío es el que produjo este movimiento hacia la democracia. Y por eso son los exterminios de judíos, porque están tratando de interrumpir el proceso de transmisión de esta cultura basada en ese libro, la Torá, que ha generado a lo largo de los siglos este movimiento hacia la democracia. Mira, la Ilustración, que es el movimiento que produjo todo lo bueno en Occidente moderno, la Ilustración es un movimiento que alumbró Baruch Spinoza. Sí, claro, correcto. Y el entrenamiento de Baruch Spinoza era talmúdico. Baruch Spinoza, de hecho, estaba comunicando un desarrollo del trabajo de Maimónides, que es el filósofo más grande de todos los tiempos, para un público cristiano. Eso es lo que estaba haciendo Baruch Spinoza. Entonces, fue una doble inyección de pensamiento maimonista, la de Spinoza, y una anterior que fue de Maimónides sobre Tomás Aquino, porque Tomás Aquino, que nace un poco después de que muere Maimónides, fue un gran discípulo póstumo de Maimónides. Y Suma Teológica, que es el trabajo racionalista, la obra maestra de racionalismo de Tomás Aquino, le debe muchísimo a Moisés Maimónides. Y él lo confiesa. Tomás Aquino se la pasa diciendo, como dice el rabino Moisés, y el rabino Moisés afirma, y bla, 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 y le da su lugar a Maimónides. Y eso fue muy importante, porque el efecto de Aquino fue titánico. Aquino se volvió la influencia más importante sobre los intelectuales occidentales, que eran los curas. Entonces, a través de Aquino, y luego a través de Baruch Spinoza, Occidente se volvió maimonista. Y por eso pudo transitar hacia la democracia moderna. Los enemigos del pueblo judío entienden todo esto. Todo esto lo entienden perfectamente. Por eso organizan enormes matanzas de judíos y movilizan propaganda antisemita año con año. Es tan difícil digo, te creo al 100% porque tienes razón y eres un ser humano muy documentado. Me duele, si quieres, como judío, que haya gente que no quiera y envidie a los que somos demócratas y que buscamos siempre luchar por democracia. Me duele mucho y me duele más que nos quieran exterminar. O sea, pues claro, pero es que no lo puedo creer en este siglo todavía. Hay un capítulo de... Yo entiendo que te duela, pero también es importante recordar que mucha de esta gente que tiene esta ideología, pues es gente que ha sido envenenada. O sea, realmente hay una estructura diseñada para reproducir el antisemitismo cada generación.
Y sin esa estructura, el antisemitismo, en mi opinión, moriría muy rápido. Muy rápido. O sea, realmente tiene que haber una inversión gigantesca en producir odio contra los judíos, o no se puede producir. Te voy a decir por qué. En el siglo I, cuando el Imperio Romano asesinó al pueblo judío del Mediterráneo, todo el mundo se estaba convirtiendo al judaísmo. No sabía. ¿Sí? Miles y miles y miles de paganos en el Mediterráneo se estaban convirtiendo al judaísmo. Claro, pues era muy atractivo, un sistema de leyes totalmente distinto al romano, donde la gente de abajo estaba protegida con especial cuidado, las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros, todas esas categorías de personas vulnerables en la ley judía están protegidas con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la ley judía está diseñada para eliminar la opresión. Entonces los paganos del Mediterráneo veían cómo se relacionaban los judíos entre sí y veían cómo las categorías vulnerables estaban protegidas y que todo el sistema judío estaba diseñado para abolir la esclavitud, ¿no? Y decían, bueno, pues yo quiero de esto, porque los romanos ellos tenían la bota romana en el cuello, ¿no? Entonces, muchísimos paganos se convirtieron al judaísmo en el siglo primero y segundo. Y esto lo que demuestra es que si no hay un sistema de información, si no hay un sistema organizado, un envoltorio de realidad que le mienta a la gente sobre cómo funciona el mundo, pues la gente puede simplemente llegar a sus propias conclusiones y ver que les conviene el judaísmo. Y los judíos se vuelven muy populares, ¿no? Entonces... Pero somos la gran minoría, la gran minoría. Claro, pero... ¿Y cómo nos las arman de pedo? No, pero pues te digo que en mi opinión... es esto, es el efecto que tiene la Torá en la política de Occidente es liberarnos a todos. Entonces, los que nos quieren oprimir ven en la Torá un enemigo y en el pueblo que la transmite, ¿no? Y te digo, si no hay esta inversión gigante, porque es una inversión gigantesca, colosal, omnipresente, para convencer a todo mundo de odiar a los judíos. Si no hicieran eso, imagínate, hablaban antes de la Segunda Guerra Mundial, le decían a la gente, había una propaganda muy extendida que le decía a la gente que los judíos controlaban todos los bancos, todos los medios, los cines, todos los sindicatos, por supuesto, los cines, los medicinas, ¿cómo se dice? Las empresas capitalistas, los movimientos comunistas, los gobiernos de Occidente, todo se suponía que había una conspiración judía que todo lo controlaba en secreto. El libro con el cual se comunicaba esta propaganda se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion y se vendió como pan caliente en todo Occidente. Todo el mundo creía lo que decía este documento. Por eso tantísima gente cooperó con la matanza de Hitler. Sí. Bueno, ahora observemos la estructura histórica. Todo el mundo está convencido de que los judíos son una gran conspiración que controla todas las instituciones de Occidente. ¿Qué pasa? Que toda esa gente tan asustada de los judíos, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron ningún problema matando a los judíos. Matar al pueblo judío europeo fue relativamente fácil, porque nadie los defendió. Ninguna de esas instituciones que se suponía que controlaban clandestinamente a los judíos levantó un dedo para defender a los judíos. Entonces, ¿qué controlaban? Nada. Obviamente, si hubieran controlado algo, hubiera habido algo de resistencia, ¿no? Sí, hubo cero. ¿Eh? Hubo cero. Hubo muy poquita, ¿no? De las instituciones, nada. Nadie. Nada. Entonces, ¿cuál debiera ser la conclusión de observar el proceso histórico de antes de la Segunda Guerra Mundial, posguerra? Pues en mi opinión es muy claro. Lo que decían los protocolos de los sabios de Sion era una mentira. Los judíos al final no controlaban nada. Mira nada más qué fácil, los mataron a todos, ¿no? Y entonces claro, entonces fue mentira. Entonces, la siguiente vez que me vuelvan a decir eso, ya sé que es mentira, ya sé que me están queriendo meter antisemitismo, ¿no? Esa es la lección obvia, ¿no? No pasa. Entonces, hoy en día, otra vez, todo mundo tiene en la cabeza que los judíos controlan todos los medios, que los judíos controlan todos los bancos, la historia de las mismas mentiras de los protocolos que ya fueron refutadas por el Holocausto.
otra vez las tiene la gente en la cabeza. Y lo más increíble es que no pueden ni siquiera procesar la evidencia de sus propios ojos, porque qué es lo que tú, ¿de qué eres testigo tú como individuo? Casi de nada. De tu casa, de tu barrio, sí. de tu familia, unos cuantos amigos, Sí. las cosas que ves cuando vas en el coche, ya. Todo lo demás que está pasando en el planeta, aunque tengas un modelo de eso, porque todos tenemos un modelo de lo que está pasando, ¿no? Pero lo que pasa en Israel, lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasa en Washington, lo que pasa en Chile, en Argentina, en África, todo, absolutamente todo, es algo que te narraron en los medios. Absolutamente todo. De Los acuerdo. medios construyen tu envoltorio de realidad, De ¿no? acuerdo. Entonces, esta gente que cree que los judíos controlan los medios, también cree que los israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos. Y no se detienen a pensar, a ver, espérame, el único contacto que yo tengo con el mundo son los medios. Entonces, si yo creo que los israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos, pues tendría que ser porque los medios me hicieron pensar eso. Claro. ¿De dónde más puede venir esta idea? Si no es que de los medios. Entonces, ¿los judíos controlan el sistema de medios que me hizo pensar que los judíos son los malos? ¿Eso tiene sentido? Yo creo que no. Yo creo que es una paradoja. Pero la gente no se detiene a razonar esto porque el antisemitismo destruye la habilidad de razonar. Porque ¿qué es el antisemitismo? Suspendes en el aire la premisa antijudía y luego construyes el andamiaje de premisas Sí, como hasta el quieras suelo, construirlo. como sea. Claro, Exacto. claro. No tiene que ser lógico. El No, chiste no. es que concluyas Claro, que claro. los judíos son los malos, ¿no? Entonces la gente no se detiene a pensar, a ver, ¿yo por qué creo que los judíos son los malos? ¿Y por qué creo que los judíos controlan los medios? Esas dos afirmaciones no pueden coexistir. Obviamente, si tú crees que los judíos son los malos del cuento, pues los medios los controlan los enemigos de los judíos. Obvio. Cuando nos hacen saber que nosotros somos los que controlamos. Paco, gracias. Creo que nos abriste los ojos a muchísimos. Gracias, Ojalá que sí. Gracias por enseñarnos. Y bienvenido a Atypical. Pues, ya sé que vas encantado. a hacer voz Atypical. Cada semana van a ver Encantado. un comentario de Paco en nuestras páginas. Y qué inteligente eres, qué bárbaro. Pues Muchas ojalá que- gracias. 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 Familia Atypical, muy buenos días. La carta que he escrito este jueves para Atypical TV se la dirigí a Samuel García. Y como cada jueves les recuerdo, me ayuden a viralizar este video entre todos sus conocidos. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Samuel García y entre paréntesis, el 3 de junio te van a tirar a la basura. Samuel, te platico. Cuando ganaste la elección de gobernador, me dio mucho gusto. Pensé, qué bueno que ganó un joven. Les dio una cátedra a sus rivales en el manejo de sus redes sociales. Tiene una esposa muy chula e influyente en las redes. No me cabe la más mínima duda de que los neoleoneses nos dieron otra vez una lección de civilidad. Felicidades para todos. Pasó el tiempo y empezaste a gobernar. Todo sobre miel y hojuelas. Tus reuniones frecuentes con Andrés eran maravillosas hasta que, sin darte cuenta, poco a poco, Andrés te contagió con el virus más dañino del mundo. Así es, mi estimado Samuel. Te contagió con el terrible virus llamado pendejismo. Un virus que no tiene curación. Un virus que con el tiempo empeora. Un virus que si no lo controlas se convierte en otra enfermedad terrible llamada delirio. Le atinaste, la misma enfermedad de Andrés. Quisiste copiar a Andrés en todo, pero no pudiste. Eres una mala copia de la genialidad de Andrés. Una vez con el virus adquirido, comienzan tus desajustes mentales.
Te peleaste con los diputados locales. Intentaste rebajarles su sueldo. Cortaste el agua en San Pedro para vengarte de algunos empresarios. Quieres romper la ley al estilo de Andrés, imponiendo a tu sustituto cuando no te corresponde. No respetas ningún protocolo. Y el colmo, para la felicidad de Andrés, te dejas usar y te convence que seas candidato de parte de Movimiento Ciudadano para contender por la presidencia. Tú, por tu enfermedad, aceptas la invitación, sin darte cuenta que después de la elección te van a tirar a la basura después de que tú y Titina pierdan. Y para terminar, vi 2 videos tuyos. El primero, cuando le reclamas duramente al Bronco por hacer lo mismo que tú estás haciendo ahora. Dejar la gobernatura para buscar la presidencia. Y el otro video es que juras y perjuras que vas a gobernar los 6 años. Mi conclusión, eres un mentiroso asqueroso. Y aunque las comparaciones sean odiosas, está clarísimo que tu compadre Luis Donaldo Colosio es 200 veces más inteligente que tú. Y para terminar, te deseo la peor derrota en la historia. Amigos, esta es la carta de este jueves para Típica TV. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos estamos viendo. Mil gracias.